Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, chicos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros Gloria Ruiz Quilan del periódico El Nuevo Día, periodista estelar de política de ese rotativo diario de nuestro país. Además estará con nosotros Ángel Matos, portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes, y Denis Márquez, portavoz de la delegación del Partido Independentista puertorriqueño en la Cámara de Representantes. Ellos son nuestros panelistas hoy aquí en Sobre la Mesa. Además estará con nosotros el ingeniero Félix Rivera y en el último segmento el abogado y amigo José Alfredo Hernández Mayoral, precisamente en momentos en que se discute dos proyectos en el Congreso estadounidense. Sí, ya son dos. Uno para un plebiscito que excluiría el Estado Libre Asociado, y ayer el Partido Popular Democrático da golpe de efecto con la radicación por el senador Roger Wicker de una medida que incluiría en un plebiscito similar el Estado Libre Asociado. Eso vamos a estar discutiéndolo todo aquí hoy, 12 de qué, 21 de julio del 2022. Se nos está acabando el mes de julio y se nos está acabando el año 2022. Son las 8:09 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Las cartas sobre la mesa de inmediato. Y hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Voy a comenzar con una columna que publica hoy uno de los personajes que siempre está en el hit parade de este programa, Sobre la Mesa. Me refiero, por supuesto, al secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Manolo Sidre. Sí, Manolo Sidre ha publicado una columna en el periódico El Nuevo Día. Por lo visto, él se ha ofendido con diversos analistas que hemos comentado acerca de sus más recientes expresiones sobre el tema inflacionario en Puerto Rico. Y es que en días recientes Manolo Sidre dijo que era muy poco lo que se podía hacer para atajar la inflación en Puerto Rico por diversas razones, entre ellas que importamos el 85% de, por ejemplo, los alimentos que consumimos, y muchas otras cosas que también no son necesariamente alimentos, también las importamos. Y por tanto, estamos expuestos a las variaciones de precios que se dan a nivel internacional. Claro, eso es una excusa barata, porque en un mundo globalizado, y uno esperaría que Manolo Sidre, que es el secretario de Desarrollo Económico y que se ha vendido como tanto cuando era candidato de oposición al PNP y ahora que forma parte del gobierno del PNP, él se vendía como la figura que sabía acerca del desarrollo económico del país. Y el desarrollo económico no es solamente cortar cintas frente a fábricas que se están inaugurando, no, precisamente es tener un entendimiento de cómo funciona la economía y cómo funciona la economía, no solamente la de Puerto Rico, sino la economía global. ¿Por qué? Bueno, porque vivimos en un mundo enteramente globalizado. Y la teoría de el libre intercambio entre distintos países, que yo estoy seguro que él tiene que haber escuchado de esto. La teoría detrás de los mercados abiertos al intercambio, al comercio internacional, es que hay países que son más eficientes haciendo ciertos productos y que al yo intercambiar, hacer comercio con otro país que es más eficiente, hay una plusvalía, hay una ganancia para toda la economía global en la medida en que
permitimos que quienes más eficientes son produciendo camisetas, pollo, papa, computadora, que sea esa economía la que produzca ese producto, y entonces hacemos un intercambio. Yo produzco mejor farmacéuticos, que eso es un producto que se fabrica aquí en Puerto Rico, y Taiwán es el que mejor fabrica los microprocesadores, los famosos chips que están en todos nuestros teléfonos, en todos nuestros carros, en todos nuestros televisores, hasta en las neveras. Hay chips ahora, computadoras esencialmente. Y esa es la teoría de la globalización y de los mercados abiertos al comercio internacional que viene operando desde hace varias décadas. Entonces, todas las economías del mundo, todas, no producen el 100% de las cosas que necesitan para que la economía corra. El año pasado, por ejemplo, traigo el caso de los semiconductores, de los microprocesadores, los chips, muy específicamente porque es que en el mundo, básicamente el 80% de los chips del mundo se producen en una fábrica en Taiwán. Quizás estoy exagerando la proporción, pero muchos. Y eso quiere decir que en la medida en que haya algún problema en Taiwán, eso afecta a toda la economía. El año pasado había escasez de esos chips. Por tanto, como esos chips entran a todos los productos que usted pueda imaginarse que tengan un botón para prenderlo, eso afectó la producción de vehículos, eso afectó la producción de enseres, en fin, un sinnúmero de productos se afectaron a nivel global. Y eso ni la economía de Estados Unidos ni la de Puerto Rico podía enfrentarlo de otra forma que no fuera tratando de buscar sustitutos, tratando de desarrollar capacidad productiva local. Pero no es que Estados Unidos, por ser una economía más grande, tenía mejores herramientas que las de Puerto Rico. Porque, de nuevo, ese es el modelo de desarrollo económico global que existe en el mundo en este momento. Así que lamentarse por la existencia de ese sistema de intercambio y comercio internacional realmente no es una solución para nada. Y de nuevo, la misma situación que enfrenta Puerto Rico, quizás con una diversidad más grande de productos, pero es la misma dificultad que enfrenta Estados Unidos, y a nadie se le ocurriría que el secretario de Comercio de Estados Unidos o el presidente de Estados Unidos dijera, bueno, es que yo no puedo hacer nada al respecto, ¿no? Usted dijo que iba a ser secretario, usted aceptó el trabajo, incluso usted le dijo al país que usted era el que más sabía de esto, el macaracachimba. Tan es así que corrió para gobernador de Puerto Rico. Pues usted debería saber un poquito más. Entonces, de nuevo, varios de nosotros en la radio, en los periódicos, hemos comentado y criticado eso que dijo Manolo Sidre. Yo lo hice aquí en el programa. El amigo Carlos Díaz Olivo publicó una columna hace 4 días en el periódico El Nuevo Día que se titulaba No al Departamento de Lamento Económico. Y bueno, pueden imaginarse por dónde iba la cosa. Pues hoy Manolo Sidre publica también en el periódico El Nuevo Día una columna que es realmente una cantinflada. Trabajamos por un Puerto Rico mejor, no para lamentarnos. Ese es el titular. O sea, está ya en una posición sumamente defensiva ab inicio. Pero vamos a entrar en la genialidad retórica de este filósofo de la economía que tenemos ahora en el Departamento de Desarrollo Económico. Cito a Manolo Sidre, esto para nada significa que nos vamos a quedar de brazos cruzados. Recuerden, la semana pasada dijo, miren, aquí no hay nada que se pueda hacer, las importaciones nos afectan muchísimo, yo no tengo control sobre lo que pase o no pase en la economía del país y con controlar la inflación. Ahora está diciendo, y cito, esto para nada significa que nos vamos a quedar de brazos cruzados, todo lo contrario. Puerto Rico siempre, a veces más, otras menos, ha tenido un horizonte de oportunidades para el desarrollo económico.
Por eso las situaciones que hoy nos afectan están y seguirán siendo atendidas con la certeza de que al final estaremos en el lugar que merecemos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que vamos a estar en el lugar que merecemos. ¿No? Podemos merecer estar en un peor lugar. Y ciertamente, con un secretario de Desarrollo Económico como Manolo Sidre, pues quizás nos merecemos estar en un lugar peor del que estamos. Continúo. No se trata solo de anunciar proyectos y de atracción de empleo. Se trata de crear un ecosistema adecuado para hacer negocios de forma sustentable. Para lograr esa meta, trabajamos para desarrollar un Puerto Rico competitivo, con una fuerza trabajadora adiestrada, una energía costo efectiva y de calidad, un sistema público ágil, un sistema educativo atemperado a las necesidades del mercado y una economía basada en el conocimiento. Todo esto dentro de un entorno de conectividad y logística global. Fíjense ustedes que él mismo reconoce, ¿verdad?, el asunto de la logística global y la conectividad, la globalización. Pero ¿qué dijo ahí? De nuevo, muy poco. Sí, algo. En cuanto a qué va a hacer concretamente para enfrentar el problema actual de la inflación, nada. Concluye su columna con esta joya. En el DEC, el Departamento de Desarrollo Económico, estamos enfocados en resultados, no en los esfuerzos. ¿Ok? Y sacamos a un lado lo que no trae valor. ¿Qué significa eso? Sacamos a un lado lo que no trae valor. Es que no se entiende lo que está diciendo. Son simple y sencillamente expresiones que en algún momento él escuchó mientras trabajaba como panadero y le suenan a cosas simpáticas o le suenan a cosas que alguien en el sector privado va a decir, sí, caramba. Pero esto es como, ¿se acuerdan que durante esta semana también les hablé del influencer Chris Agront, que decía muchas cosas, pero realmente cuando uno lo escuchaba era muy poco lo que había de contenido real y así convencía a la gente? Pues este país le gusta este tipo de figura. Y Manolo Sidre es otro de ellos. Este es un influencer, claro, de los medios un poquito más tradicionales, le daban espacio en la televisión y demás. Pero es un influencer que realmente es mucho ruido, pocas nueces, pero de alguna manera nos convencemos de que esta figura, porque está en la televisión, porque está en las redes sociales, porque hace videitos, esa persona es experto en algo. Yo usaría esta columna como evidencia de que al menos en cuanto a desarrollo económico no es un experto. Continúo citando aquí a Manolo Sidre. Promovemos en nuestra planificación la innovación, la diferenciación y la relevancia. ¿La relevancia? ¿La relevancia de qué? ¿De qué está hablando? Sigo. Y a través de nuestro proyecto, #propósito. Digo propósito porque es que la P y la R están en mayúscula. Y #propósito. Establecimos la hoja de ruta que junto al sector privado asegurará la continuidad y el enfoque de las estrategias, así como su ejecución. No nos ha dicho cuáles son las estrategias ni cómo se van a ejecutar, pero fabuloso. Esta es mi parte favorita. Con esto cierra. Y con esto termino el segmento. ¿Puerto Rico vive su mejor momento o vive su peor momento? Déjenme repetirles eso. O sea, la persona que le escribió esta columna a Manolo Sidre y se creyó que esto era una forma apropiada de contestar la columna de Carlos Díaz Olivo y los planteamientos que hemos hecho muchos a través de los medios de comunicación, de verdad se colgó. Voy a leer eso de nuevo para que ustedes saboreen la ironía detrás de esta retórica. ¿Puerto Rico vive su mejor momento o vive su peor momento? Es cuestión de que decidamos cuál es el Puerto Rico que queremos ver. Ah, bueno, Manolo, yo estoy seguro que habemos muchos que queremos ver el Puerto Rico en su peor momento. ¿Qué disparate es este? ¿Qué disparate es este? Miren, yo sé que le cae bien a mucha gente Manolo Sidre. Yo sé que es amigo de mucha gente en los medios. Pero a esta persona, como yo he estado haciendo desde el primer día de esta administración, a esta persona hay que ponerle los pies al fuego.
y hay que cuestionarle acerca de lo que está haciendo en el Departamento de Desarrollo Económico, que no sea la retórica enteramente vacía de una figura que se crió en los medios y que ahora lo hemos puesto a dirigir el Departamento de Desarrollo Económico. De paso, y con esto de verdad me voy a la pausa, recordemos además que este es el Manolo Sidre que hace unos meses, en marzo, cuando la cosa se estaba complicando, ustedes recordarán que Manolo Sidre dijo en un tuit, que entiendo que todavía está en su cuenta, esto fue el 13 de marzo del 2022, joyitas del saber del secretario de Desarrollo Económico: hagámosle frente a la inflación, adoptemos el carpooling. Eso, para el que no sepa inglés, pues complicado, pero bueno, eso quiere decir dele pon a la gente. Adoptemos el carpooling, exploremos el trabajo remoto, exploremos, fíjense, no es implantemos, exploremos. No deje luces prendidas. Sí, yo voy por la casa prendiendo todas las luces porque yo no me había enterado de eso. Desconecta sus enseres antes de acostarse. La nevera, olvídese del helado que tiene en la nevera, desconecte la nevera. Ese Manolo Sidre hoy nos regala más de su sabiduría en el periódico y los invito a todos. Yo creo que esta columna es una que hay que leerla con detenimiento para que la gente se dé cuenta que somos un país de ciegos y lamentablemente yo creo que nos está dirigiendo un tuerto con suerte, o quizás simplemente estamos siendo dirigidos por una persona que tampoco tiene la visión para realmente encaminar a Puerto Rico hacia un futuro, un mejor momento, que es lo que todos queremos. No creo que hayan personas, como dice Manolo Sidre, que estén pensando y decidiendo que quieren vivir en un Puerto Rico en su peor momento. Vamos a la pausa. Regresamos con Gloria Ruiz Cuilan y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Gloria Ruiz Cuilan, periodista de política de El Nuevo Día. Gloria, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días para ti, para todas las personas que nos escuchan. Gloria, me parece que la noticia que has cubierto esta semana, y bueno, que llevas cubriendo bastante tiempo, pero la más sonada de esta semana es la de Héctor Joaquín Sánchez. Lo discutimos creo que la semana pasada también, pero sigue saliendo información, incluyendo información a los efectos de que la Fortaleza intervino para seleccionar, o por lo menos para insistir en que la investigación se llevara a cabo por un ente externo. El secretario propiamente del Departamento de Educación te había dado a ti unas declaraciones un poco confusas acerca de ese tema, y por supuesto también Noelia García planteó que la investigación acabaría siendo, cito, académica. Cuéntanos un poquito de qué está pasando con este caso de Héctor Joaquín Sánchez. Pues como bien mencionas, la información de que Fortaleza había intervenido lo obtuvimos a través de fuentes, y cuando confrontamos a la Fortaleza en una conferencia de prensa en la que asistió el gobernador junto a otros miembros de su equipo, incluyendo a la secretaria de la Gobernación, esta última confirmó que fue ella quien llamó al Departamento de Educación y pidió que la pesquisa contra el ahora ex subsecretario asociado saliera de las manos del Departamento de Educación. Ella dijo que era necesario porque se trataba de roces, y estoy citando esa palabra, roces entre gerenciales, y por lo tanto era lo más propio que esa investigación saliera del interior del Departamento de Educación, y mencionó, aunque la investigación apenas estaba comenzando por un ente externo que hasta el momento no sabemos quién es, que terminaría siendo básicamente administrativa, una investigación administrativa fue el término que utilizó.
Y citamos, el componente gerencial de confianza se ve comprometido al tener que autoinvestigarse. Así que lo correcto y lo justo es que un ente externo haga la investigación, analice la gesta administrativa y haga recomendaciones al secretario. Básicamente esta investigación se vuelve de alguna forma académica porque el personal de confianza renunció. De todas maneras, se culminará la investigación porque necesitamos asegurarnos de que no cometamos los mismos errores y aquí si hubo un roce gerencial que fue entre ambos entre empleados de confianza, pero lo que se comenzó lo culminaremos y analizaremos cómo podemos asegurar una sana administración entre empleados de confianza y empleados de carrera. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Tú habías visto anteriormente que se usara esta excusa, me parece a mí, el raciocinio, vamos a decir, de que sería una autoinvestigación para entonces contratar o delegar a un ente externo una investigación? O sea, yo creo haber visto anteriormente investigaciones donde algún departamento o alguna división de una agencia pública, sea la división legal, sea auditoría interna, pues investigaba una situación interna de la agencia. O sea, no entiendo si has visto esto antes y si puedes explicarme el por qué haría falta ese ente externo y qué distinguiría este caso de tantas otras controversias que hemos visto en otras agencias públicas. A mi juicio, Armando, y a los amigos y amigas que nos escuchan, entiendo que no era necesario sacar esto del Departamento de Educación. Sí, en pasadas administraciones, tanto populares como PNPs, han sacado o han dejado en manos externas pesquisas que se conducen y por lo regular se hace de alguna forma para callar algo o para contratar una empresa que pueda de alguna forma no hacer el trabajo bien hecho, vamos. Pero eso también ha sucedido, hago la salvedad, cuando se hacen investigaciones internas. Ha sucedido en ambas instancias. Pero en este caso me parece que lo más particular es que no el hecho de haberlo sacado, sino el hecho de la secretaria mencionar o anticipar cuál va a ser la conclusión de una pesquisa que apenas acaba de comenzar, porque no me parece propio, porque regularmente ningún funcionario se anticipa a dar conclusiones sobre una pesquisa. De hecho, cuando la prensa o los periodistas le insistimos en sus expectativas y demás, son bastante parcos, son bastante comedidos y no sé si concurrirás conmigo, pero la frase siempre es que no quiero afectar la investigación y prefiero callarme o por el momento, estas son las únicas expresiones que voy a emitir. Pero no mencionar que esto es una investigación totalmente administrativa y que es académica, sobre todo cuando no se le hacen imputaciones a Héctor Joaquín de que tuvo roces con gerenciales, sino básicamente de que interfirió o intervino de alguna forma con un comité que tenía a cargo la selección de maestros y directores que iban a ser premiados y que él pretendía que fuesen exclusivamente del Partido Nuevo Progresista. Cuando habla de roce, en todo caso, si hubo algún roce, fue porque se le hizo un señalamiento ético, según entendemos. Correcto. Y el secretario tuvo que tomar cartas en el asunto al punto de que pues, hubo hasta un cambio, ¿no?, de su situación laboral, pero no es que el origen de esta controversia aparentara ser un roce entre dos empleados de confianza. Correcto. Y decir que hay un roce entre empleados de confianza es minimizar una situación de gran envergadura como la que acabo de mencionar. Y además está el hecho de que hay una comisión cameral que la preside el representante Héctor Enrique Ferrer. Es la Comisión de Anticorrupción, que ante las expresiones del secretario, que previo a que la secretaria de la Gobernación hiciera estas manifestaciones, dijo, sí, hay una investigación interna y la está conduciendo la división legal. Ya tengo un informe preliminar, pero no voy a dar más detalles. Fíjate que el secretario es más comedido incluso. La comisión interviene porque quiere obtener información de qué está pasando y si hubo algún tipo de acto de corrupción o algo por el estilo. Y la respuesta oficial que da el Departamento de Educación contradice las expresiones del mismo secretario y ahí es que se sabe que se sacó
la investigación a una empresa externa, pero el secretario revela más en las expresiones o la carta que le envía a la comisión, porque dice, el representante le pide 4 cosas al secretario de Educación. Número 1, dígame en qué estatus está esta investigación y deme el informe. Deme ese informe preliminar que usted dice tener y que lo tiene la división legal. Número 2, quiero saber si hay algún otro tipo de investigación por actos impropios, actos inmorales, etcétera, dice el representante. Y ahí es donde está el detalle más curioso, porque el secretario dice, yo no le puedo dar nada porque hay una investigación en curso. Lo que deja entrever básicamente que sigue habiendo una investigación interna ante los problemas que haya podido confrontar Héctor Joaquín, no solamente que causaron su salida, sino previamente. Gloria, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Seguimos aquí a la mesa con Gloria Ruiz Cuilán del periódico El Nuevo Día. Gloria, ¿qué ha pasado con la votación interna del Partido Popular Democrático? Lo último que supimos, una noticia tuya, era que José Luis Dalmau había cancelado esa votación. Lo último que he visto es que José Luis Dalmau va a llevar la votación a la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. ¿Qué ha sabido? Pues básicamente ahí no ha habido mucho movimiento. El presidente del Partido Popular Democrático, mientras se encontraba en Washington, D.C., habló con El Nuevo Día y en ese momento estaba participando de lo que él llama la ofensiva contra el proyecto que recién fue aprobado anoche para un plebiscito en la isla con las opciones que excluyen el Estado Libre Asociado. Y en ese momento aprovechamos para preguntarle sobre la propuesta que él había hecho, que llevaba ya un tiempo sobre la mesa y no había habido movimiento. Recordemos que después que levantó ronchas en el partido, esa propuesta de hacer una consulta entre los populares para escoger a los miembros de la Junta de Gobierno y también para que se definiera y se escogiera entre el amejorado o la libre asociación, él convocó a una Junta de Gobierno y en la víspera de la realización de esa Junta la canceló. Pues resulta que no hay fecha, no hay nueva fecha para llevar a cabo esa consulta. Él sí cuestionó o se quejó de líderes del partido, que no quiso mencionar sus nombres, que supuestamente le dijeron cancela esto, cancela la reunión de la Junta, y posteriormente él dice que salieron públicamente a criticarle. Así que él cuestionaba un poco como, pero ¿quién los entiende? Si me pidieron esto, después me piden otra cosa. Él confirmó que evidentemente la consulta que había propuesto para agosto no se va a realizar durante ese mes, que es imposible. Él planteó en ese momento que había problemas en términos de logística con la Comisión Estatal de Elecciones, que no le permitían estar listos, y decía lo siguiente: obviamente la fecha de agosto no va a poder ser, principalmente porque hubo unos cambios en la Comisión Estatal de Elecciones que no nos permitían estar listos. Pero tengo que recordar que yo cité a la Junta de Gobierno y los compañeros, tanto el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, como el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, me pidieron que la pospusiera. Y yo cambié la fecha. Y me volvieron a pedir líderes del partido, alcaldes, miembros de la Junta, que era muy rápida la fecha, que estábamos en cierre de sesión o en los mensajes de presupuesto de los alcaldes. Entonces la cancelé. Y cuando la cancelé, los que me habían pedido que la cancelara me criticaron. Entonces yo me digo, pero ustedes no me pidieron que la cancelara. Esto es importante decirlo. Nada, un poco del presidente del partido
Me gusta tu lectura dramática de sus expresiones. No soy yo, son ustedes el problema. Pero respondiendo a tu pregunta, pues esa consulta está en el limbo, no tiene fecha, no se sabe cuándo se va a dar. Recordemos que ahora también está en la palestra el asunto de este plebiscito, si se va a aprobar, si no se va a aprobar. Y no tiene fecha ni la consulta que él propuso, ni tampoco cuándo se va a convocar a la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. Recordemos que en noviembre, por lo que establece o que lo que dispone el reglamento del Partido Popular Democrático, se supone que haya un cambio en la Junta de Gobierno, que se termine la reorganización y demás. Quizás esta propuesta de Dalmau se torna académica y no sucede nada, y habrá entonces un nuevo argumento, una nueva razón esbozada por el presidente de por qué no se dio. Pero en cuanto a una citación para la Junta de Gobierno decidir acerca de ese tema, todavía no hay claridad, y podría incluso todavía estar sobre la mesa la votación, solo que han sido parcos en cuanto al tema. Es que él mencionó que no tiene fecha al momento. Que no tiene fecha. Él dijo, por ejemplo, que convocaría a la Junta de Gobierno del PPD para recibir su insumo, pero no dio fecha. Sin embargo, aseguró que la propuesta que él presentó al país sigue sobre la mesa. ¿Cuándo se va a discutir en el partido? No sabemos. En el otro lado, en el Partido Nuevo Progresista, te pregunto, siguen sonando rumores acerca de una posible primaria. El gobernador y la comisionada residente han protagonizado unos diferendos públicos sobre temas importantes. Aquí más que sobre lo que ya sabes, tu instinto, si tú fueras a apostar, you were a betting person, ¿tú apostarías que Jennifer González en efecto reta al gobernador en el 2024 en primaria? En este momento mi respuesta contundente es sí. Y sí. porque hago la aclaración, sí, correcto, en la afirmativa, porque hago la aclaración de en este momento. Recordemos cuánto tiempo falta para las elecciones en el 2024. Muchísimo. Y la política aquí es sumamente cambiante, y sobre todo con el tiempo que resta para esa elección general, cualquier cosa puede pasar. Lo que no me queda duda es que desde que le preguntamos al gobernador, desde que esta servidora le preguntó al gobernador en una conferencia que tenía en la sede del Partido Nuevo Progresista, si estaría dispuesto a enfrentarse a Jennifer González en unas primarias, y contestó aquel conteo, debo decir, preciso, de que me faltan 6 años, no sé cuántos días, etcétera. A mi juicio, la primaria del PNP comenzó, sin duda alguna comenzó. Lo que era un rumor al interior del partido o en el seno del PNP fue evidente, porque fue el comentario del gobernador: estoy aquí y no hay problema en que, aunque lo hizo de una manera muy diplomática, muy caballerosa, pero le dijo nos enfrentamos y vemos cuál es el resultado. Y posteriormente, desde mucho antes, la comisionada residente ha estado haciendo comentarios o expresiones que van en contra de las posturas públicas o de la política pública que ha establecido el gobernador. Así que se ha distanciado mucho más de esto en lo que se prevé pueda ser su preparativo para una primaria. Recordemos también que la comisionada se casa en agosto, y la información que tengo es que después de agosto pues habrá otro cantar y ella arreciará. También tuvimos la oportunidad de preguntar y verificar con Contraloría Electoral, saber un poco de los recaudos de ambos. Sabemos que Pierluisi es una máquina de recaudo y bastante Tenía vinculado. $1 millón ya en la cuenta de banco ahí a chocar. Correcto. La comisionada tenía un poco menos, pero no nos engañemos. Recordemos que los dos son personajes en la política que tienen una capacidad increíble de recaudar dinero. Y queríamos saber si ese dinero que la comisionada hasta el momento ha recaudado, que repito, como me habían dicho mis fuentes, era que ya todavía no había calentado motores. O sea, tenía 4 motores y solamente tenía 1 prendido. Cuando prenda los restantes 3, que sin duda alguna pudiese igualar en términos de donativos al gobernador. Y cuando se le preguntó al gobernador, sabemos que ella tiene figuras muy importantes de
del país que son aliados cercanos, empresas o la familia, por lo menos Fonalleda, por ejemplo, Sí. han sido aliados de ella por toda su carrera política esencialmente. Entonces, yo no tengo la menor duda de que si Jennifer González, como ella dice, enciende los 4 motores, ella puede recaudar tanto o más dinero que el propio gobernador. Eso es así. De hecho, cuando nosotros revisamos los donativos que ella recibe en la Comisión Federal de Elecciones, precisamente tenía el matrimonio Fonalleda como uno de sus principales donantes. Y recordemos que ella también a su vez puede hacer donativos a congresistas y así también lo había hecho. Así que al parecer va a ser interesante lo que sucede en el 2024. El gobernador fue un tanto parco cuando se le preguntó en la Fortaleza por las expresiones de la comisionada residente y si de alguna forma le incomodaban o él las resentía porque eran en contra de políticas públicas que él había adoptado. Y yo creo como tú, Gloria, que al final del día todo va a depender de cuál es la situación del país y la situación política, particularmente de Pedro Pierluisi. Yo no veo cómo la situación política de la comisionada residente pueda cambiar mucho, salvo que cometa un error, ¿verdad? Yo creo que ella está en la cima de la estima de la política puertorriqueña en este momento. Así que tendría que ella cometer un error para caer. El gobernador es el que hay que ver si él logra que la cosa se enderece, que la economía mejore, si la inflación baja y que esos elementos lo fortalezcan a él como candidato. Yo creo que eso va a ser lo que al final del día defina si Pierluisi insiste y si la comisionada residente decide retar. Pero ¿no te queda claro que el gobernador está apoyándose extremadamente en la lluvia de fondos federales que recibe la isla? Precisamente para hacer campaña. Por supuesto, y claro, eso va a depender también de si en efecto el gobernador logra que el dinero corra, porque llevamos oyendo, ¿cuánto tiempo? O sea, este año, Gloria, se recuerdan 5 años del huracán María. Sí, 5 años. Y todavía hay billones de dólares. Bueno, nada más los billones que hay para el sistema eléctrico no se ha desembolsado ni un 10%. O sea que por alguna razón ese dinero no acaba de tirarse a la calle. Si pasa el año 2023 y todavía ese dinero no se está sintiendo en la calle, se le complica la situación al gobernador. Ya. Sí, en efecto. Pero bueno, Gloria, la administración ha sido muy puntual en decir que el dinero se tiene que mover y por eso está muy presente la oficina que dirige Manuel Lavoy, el COR 3, diciendo constantemente, desembolsé tanto, estoy haciendo esto con los municipios. Esta misma semana hablaron de cómo tienen un nuevo mecanismo para trabajar con Luma y con la Autoridad de Energía Eléctrica. Hay que ver qué sucede. Gloria, muchas gracias por haber estado disponible otra semana más para Sobre la Mesa. Siempre a la orden. Gloria Ruiz Quilan del periódico El Nuevo Día. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Regresamos hoy a Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sientan a la mesa Ángel Matos del Partido Popular Democrático y Denis Márquez del Partido Independentista Puertorriqueño. Buenos días y gracias a ambos por estar disponibles para Sobre la Mesa. Buenos días, Armando. Buenos días, Denis. Qué alegría escucharlo. Llevaba ya unas semanas que no lo escuchaba ni lo veía. Y saludos al pueblo de Puerto Rico. Saludos, Armando. Saludos, Ángel. Aquí de regreso a la Isla del Encanto y un placer estar con ustedes. Qué bueno. Gracias a ambos por estar aquí. Entremos en materia. El tema que más se ha estado discutiendo, al menos en el ámbito político de nosotros los yonkis, ha sido, por supuesto, el debate acerca del estatus en Washington. Hay, al menos, como mencionaba
dos proyectos de ley, el proyecto de ley de consenso, llamado de consenso, entre figuras como Nidia Velázquez, Jennifer González, Darren Soto, el portavoz de la mayoría en la Cámara, Steny Hoyer, y un proyecto que se anuncia ayer, golpe de efecto, me parece a mí, del Partido Popular Democrático y de un viaje que hizo su presidente a la capital federal, donde el senador Roger Wicker presenta el mismo proyecto básicamente, pero con la inclusión del Estado Libre Asociado como una de las alternativas en el plebiscito. Ángel, comencemos contigo. ¿Qué te parecen ambas medidas? La verdad sea dicha, yo creo que ambas medidas no tienen un camino muy fácil. Las dos en el Senado, e incluso la que está ante la Cámara, hay unos votos en contra que sorprendieron ayer de los sectores más liberales en el Partido Demócrata en la Comisión de Recursos Naturales. La propia Alexandria Ocasio-Cortez, que había sido coauspiciadora del proyecto cuando era un borrador, no se ha hecho coauspiciadora de la medida en este momento. Y entre las cosas que me gustaría que plantearas o discutieras, Ángel, te pregunto si quizás no hemos dedicado demasiado tiempo y demasiado esfuerzo a este tema, sabiendo la futilidad y la muralla de contención con la que se va a enfrentar en el Senado, y no le hemos dedicado igual tiempo, igual esfuerzo a una medida como, por ejemplo, la del congresista Richie Torres, para modificar los términos, las condiciones para la salida de la Junta y acelerar la salida de la Junta, que también es un tema que tiene que ver con el estatus político del país. ¿Qué te parece a ti? Bueno, Armando, las últimas 24 horas, antes de entrar en la materia particular que tú quieres que yo elabore, ha sido una radiografía de cómo está el Congreso americano con relación a la resolución del tema del estatus en la isla. Y penosamente ayer, por más de 4 horas, lo que fue por más de 3 meses el borrador altamente pavoneado, por fin radicado, pues tuvo una sesión de consideración final y se presentaron todo tipo de enmiendas como en botica, desde las livianas para que en manos del presidente, una vez que se tenga el resultado, si fuera la estadidad, pues que el presidente le ponga la fecha de ejecución, hasta las enmiendas ultra radicales que incluía, antes que Puerto Rico sea Estado, tiene que devolver todos los fondos federales que ha disfrutado por 50 años, ¿verdad? Que es una manera muy elegante de decir, pues como para el año 2100 pudiera ejecutarse el mandato de un pueblo en referéndum. Y ciertamente, Armando, ayer pues fue un día de victoria para el presidente del Partido Popular, presidente del Senado, José Luis Dalmau, quien logra lo que debió haber sido desde el día 1, lo que desde el día 1 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha puesto por escrito, que si el Estado Libre Asociado no está en ningún modelo de consulta federal, no va a tener aval gubernamental. Y respectivamente de lo que políticamente usted quiera decir. Si él está malo, pónganlo ahí y que se derrote en multiplicidad de ocasiones, pero dejar más de 500,000 de puertorriqueños afuera, pues apareció un señor senador. Y tengo que decir señor senador porque hoy, de nuevo, los legisladores son buenos si prestan su firma para radicar, pero si a alguien no le gusta, pues entonces se empieza a sacar todo tipo de récord. Pero mira, son funcionarios electos, nos gusta el percal de la persona, ¿sí o no? Pues evidentemente, un 25-20 en votación en comisión, pone esta con 400 congresistas, ¿no? Que tiene poco más, poco menos la Cámara, pone en una posición de 218 a los demócratas en Cámara, recordando que 220 son republicanos, y ciertamente pues el escenario es muy complejo. La salida, el no voto de Alexandria Ocasio-Cortez ayer en comisión te puede representar 15, 20, 25 votos en contra adicionales que no se tenían, y ahora los proponentes de la consulta sin el ELA tendrán que hacer su cálculo a 2 semanas de que los trabajos antes del receso de verano comience, o simplemente jugarse una carta y esperar hasta septiembre que el Congreso regrese, a ver si allá tú consigues un voto antes de las elecciones de mitad de término. Y del lado del Senado Congresional, pues el letrero de neón está encendido. Hagan lo que quieran, que por aquí, sin el ELA, no pasa.
Denis. Bueno, que yo creo que primero que nada es un diagrama de la realidad política de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Si vamos a partir de la radicación del proyecto, donde nosotros habíamos advertido cuando uno repasa este proyecto y lo compara con el borrador, mantiene la autoejecutabilidad de la estadidad, y siempre habíamos planteado que eso es la píldora venenosa en este proyecto de ley, ¿no? Cuando tú miras a los sectores más conservadores, por no decir otra cosa, de los Estados Unidos, que comienzan a hablar de la supermayoría, comienzan a hablar del inglés, que comienzan a hablar de hacer todo tipo de expresión, eso iba a estar presente en esta discusión. El hecho de que ahí haya tres alternativas en donde se describan las tres, donde se describan los procesos, en donde se describa, que es la tercera parte del proyecto o cuarta parte del proyecto, todo el asunto de la estadidad, pues era lo que nosotros habíamos advertido y está pasando, ¿no? Eso por un lado. En términos del proceso congresional, en términos del proceso que sabemos que habíamos adelantado que iba a tener graves problemas, esto de llegar al Senado de los Estados Unidos, y lo hemos estado viendo. No podemos perder de perspectiva que sabíamos todo el cabildeo con fondos públicos que iba a hacer el Partido Popular en los Estados Unidos, en el Congreso, y eso es parte de ese proceso. Ahora, desde el punto de vista del análisis y de lo que representa como precedente, por decirlo de alguna forma, el hecho de que no se incluya, que haya una propuesta de que el problema no es solución. Y recuerdo también que el 54% de este país, por si vamos a hablar de votos, estableció hace muchísimos años, en el 2012, que no queríamos un país que continuara siendo un país, una colonia bajo los poderes territoriales y plenarios del Congreso de los Estados Unidos. O sea que eso está en el panorama. Yo no creo que eso va a dar una vuelta atrás. Veremos a ver si el problema se quiere seguir incluyendo como solución. Hemos visto el colonialismo o la territorialidad, la cláusula territorial sigue siendo constitucional desde el punto de vista de las leyes y de la Constitución de los Estados Unidos. Eso podría ser la posición colonial de los Estados Unidos, pero no deja de ser el problema, y hay que buscar una solución al problema colonial de Puerto Rico, y lo vemos todos los días cuando todos los días la Junta de Control Fiscal sigue haciendo lo que sigue haciendo sobre Puerto Rico. Pero te pregunto, Denis, tú traes el tema, por ejemplo, del plebiscito de el año 2012 y citas correctamente el resultado, ¿no? De un 53.97%, 54% que votó en contra de lo que se definió en ese momento como el estatus territorial actual, ¿no? Pero cuando uno va a las opciones no territoriales, o sea, si nos vamos a apoyar en los resultados de las elecciones, ¿no? Y la votación, la independencia sacó 5.49%, o sea, 74,000 votos. El Partido Popular, que en ese momento había pedido que los electores votaran por el sí y luego dejaran la segunda pregunta en blanco, logró que 498,000 personas depositaran esa papeleta con la segunda pregunta en blanco. El Partido Independentista y los otros grupos que apoyan la independencia solamente lograron que 75,000 personas votaran a favor de la independencia. ¿No representa eso un problema para el independentismo? O sea, si la píldora venenosa en el Congreso es que no se logra convencer al Senado respecto a la deseabilidad de convertir a Puerto Rico en un estado, ¿no tiene el independentismo también el problema en Puerto Rico de que no ha logrado convencer a sus propios compueblanos, compatriotas, de la deseabilidad de la independencia? Yo creo que ahí hay tres preguntas o tres planteamientos. Empecemos. Nosotros hemos sido consistentes
más allá de, utilizas la palabra deseabilidad de la estadidad, yo creo que hay una imposibilidad histórica de la estadidad en el Congreso de los Estados Unidos. Nadie anexa a una nación caribeña latinoamericana en los Estados Unidos. Eso en primera instancia. Nosotros el país ha combatido la transculturación, hay una realidad económica en Puerto Rico, hay una realidad poblacional y representativa. Cuando tú miras el proyecto de ley, de manera clara te dice que va a haber uno o dos, como tiene que ser, porque es la disposición de los Estados Unidos, de 2 senadores más unos congresistas a base de los criterios censales, ¿no? Y estamos hablando de gente que no son parte de los Estados Unidos. Eso en primera instancia. En segunda instancia, nosotros durante toda una historia de lucha hemos tenido obstáculos, hemos tenido caminos, pero nos hemos mantenido en una ruta, y mucho de lo que está pasando en Puerto Rico ha sido señalado por nosotros. Ahora te digo una cosa, en la medida que el independentismo, que ha sido la muralla con sus altas, con sus bajas en los resultados electorales, con sus grandes, importantes resultados electorales en las pasadas elecciones, ese muro de contención que hemos sido nosotros al anexionismo, al colonialismo, es parte significativa de lo que estamos viendo hoy en día respecto a los Estados Unidos. Pero de una cosa sí yo estoy convencido, es que aquí no hay marcha atrás, será ahora, será más adelante, pero tiene que haber un proceso de discusión, y está sobre la mesa de una vez y por todas una definición del Partido Popular, porque ¿cómo es posible que a las alturas de estos juegos hablen de incluir el estatus actual sin una definición, sin una realidad de lo que proponen como alternativa, cuando el derecho internacional, cuando las realidades políticas no lo reconocen así por el propio gobierno de los Estados Unidos? Pues hablemos de gobierno, el propio gobierno de los Estados Unidos reconoce el carácter colonial de Puerto Rico. Lo que pasa es que los intereses económicos y políticos de ellos extienden la realidad del status quo. Pero ¿cuándo el independentismo? O sea, la misma pregunta se puede hacer al Partido Independentista puertorriqueño, ¿verdad? ¿Cuándo va a haber ese enfoque en aumentar el apoyo del independentismo? O sea, de nuevo, basándome en el resultado que tú usaste para justificar la exclusión de Lela, ¿verdad? En esa papeleta, 454,000 puertorriqueños votaron por el Estado Libre Asociado Soberano. Yo creo que muchos se dejaron llevar más por ELA que por el apellido, pero bueno, 454,000, y 498,000 dejaron la papeleta en blanco. O sea, estamos hablando de más personas que en esa instancia votaron por la estadidad, y hablamos de un muro de contención contra la estadidad, pero la estadidad ganó. O sea, si usamos los plebiscitos, buenos o malos, como una métrica, pues el último plebiscito lo ganó la estadidad, ¿no? Bueno, lo ganaron, y que, como decimos en el argot del baloncesto, que la tienen de ahí, que son buenos. ¿Cuál ha sido el resultado porque es que la política y los procesos políticos en Puerto Rico y en los Estados Unidos, en cualquier mundo, varían, ¿sabes? Estamos hablando de números. Si tú ves las elecciones del 2016 como una manifestación también política, viste el resultado que sacó el Partido Independentista puertorriqueño. Si mira 2020, creo que me está... Perdóname. Creo que estás haciendo referencia al 2020. Sí, no, me fui al 2016 primero y luego me voy ahora de inmediato al 2020. Hay cambios políticos en el proceso. No nos olvidemos de un factor. Nosotros estamos dispuestos siempre a ir a un proceso de descolonización. Que nos dirán que en aquel momento sacaron tantos votos, en este momento vamos para adelante. Nosotros estamos dispuestos a dar la batalla bajo las condiciones que se dé un proceso de descolonización, y estamos seguros que ese proceso se tiene que dar. Déjame integrar aquí a Ángel de nuevo. Perdona, claro. Ángel, que no hablo tanto con Denis como contigo. Ángel, te pregunto, al planteamiento de Denis y al planteamiento de muchas personas sobre el tema de la definición del Estado Libre Asociado, y particularmente hay noticias hoy de que el presidente del partido va a convocar la Junta de Gobierno del Partido Popular para retomar el tema que se pensaba ya descartado de una elección sobre el estatus al interior del Partido Popular Democrático. ¿Qué sabes acerca de esa posibilidad?
Bueno, primero, como integrante de la Junta de Gobierno, no he recibido la convocatoria, tan pronto la reciba te la dejaré saber. Yo insisto que el momento histórico que José Luis Dalmau provocó, jamaqueando el palo y diciendo que en vez de, por disposición reglamentaria, que en noviembre, que ahora en agosto empecemos a atender los asuntos internos del partido, pues obviamente eso trajo mucha sorpresa y a muchas personas que no tenían esto en el radar. Y Armando, personalmente, me parece que el momento histórico emplaza el Partido Popular como proceso de redefinición de uno de los partidos más antiguos de este país, del partido que defiende la fórmula constitucional que tiene esta isla, que el próximo lunes desde las 9 de la mañana invito al pueblo de Puerto Rico a celebrar los 70 años de Lela en el Capitolio. Perdóneme el anuncio o que me envíen la factura. Y la realidad es que la consulta de dónde está parado el Partido Popular en su base, Estado librismo, Estado libre asociado como está, Estado libre asociado con evoluciones, ese momento llegó. Y hacer esa consulta no es darle una pata a nadie, pero a veces para tú saber si tú tienes un problema en los pulmones hay que hacerse un MRI. Llegó el momento. Por último, Denis, me siento en la obligación de traerte el tema. Es algo sobre lo cual entiendo no te has expresado hasta el momento. Si lo has hecho, pues te pido disculpas y con gusto pues puedo escuchar tu planteamiento. Pero han habido una serie de señalamientos al interior del Partido Independentista puertorriqueño sobre querellas que se han hecho por al menos 3 mujeres respecto a asuntos de hostigamiento y demás. ¿Tu parecer acerca de esas querellas y acerca del resultado que anunció el secretario general del Partido Independentista puertorriqueño, Juan Dalmau, de la investigación que se había hecho? Bueno, lo primero es que sí, que me había expresado y trabajé colaboré con el asunto, ¿no? En múltiples ocasiones. Entonces es de conocimiento público que estuve fuera del país, tanto en asuntos familiares como en asuntos políticos, una combinación de asuntos. Yo creo que nosotros hemos marcado ya la ruta de lo que fue ese proceso. Se nombró una comisión con 3 personas que yo le tengo una alta estima profesional, personal y de una interesa intelectual, pero sobre todo moral. Rindieron un informe, ya nosotros cumplimos con ese proceso y capítulo cerrado, vamos para adelante con el país, con mucho de lo que tenemos que seguir trabajando, reorganizando el partido con mira a 2 cosas, ¿no? A este proceso político que yo creo que más allá de un proyecto, se apruebe o no, la discusión de la realidad colonial de Puerto Rico, la existencia de lo más burdo del colonialismo que es promesa, y rumbo a unas elecciones con un panorama político importante e interesante que se va a dar como ya lo fuera del 2020, hacia eso nos estamos preparando y hacia eso estamos trabajando. Hay personas que entienden que no es capítulo cerrado. Entre esas personas incluso una de las querellantes, al menos una de las querellantes, entiendo que su nombre es Valerie Román. ¿Cuál sería tu mensaje para esas personas que siendo independentistas y creo que me consta que esta persona lo es o lo era, pipiola, ¿no? Más allá de independentista, ¿cuál sería tu mensaje para esas personas que no ven esto como un capítulo cerrado? Bueno, yo lo que he escuchado, lo que he visto es que se habla de llevar algún tipo de acción contra X o Y personas. Derechos tienen, ¿no? En Puerto Rico, y te lo dice una persona que estuvo en el mundo del derecho laboral muchísimo tiempo antes de estar en el mundo de la política, por lo menos como figura pública, ¿no? Derechos tienen, pero desde el punto de vista del Partido Independentista Puertorriqueño, yo entiendo que se cumplió, que se trabajó con el asunto, hemos hecho las expresiones, seguimos trabajando con establecer protocolos, ya sea en cumplimiento con la ley, como ya se establecieron, o también siendo el primer partido político en establecer protocolos de manejo de estas situaciones en Puerto Rico. Y hacia adelante, para mí, más allá del capítulo cerrado, es que hay que seguir trabajando con muchos de los asuntos de reorganización, de procesos políticos en Puerto Rico, y que cada quien
pues tiene derecho a asumir su derecho a ejercer los derechos que entienda. Denis Márquez, Ángel Mato, muchas gracias por estar disponible. Saludos, muy buenos días. Buenos días. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se encuentra en el estudio el amigo e ingeniero Félix Rivera. Don Félix, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días a ti, Armando, y muy buenos días a tu radioescucha. Félix, hay elección en el Colegio de Ingenieros. ¿Cuándo es la elección? Entiendo que estás aspirando a la presidencia de esa tan importante institución puertorriqueña. Sí, las elecciones comienzan el día 5 de agosto, desde las 9 de la mañana, y culminan el 13 de agosto a las 12 del mediodía. Van a ser virtual. Virtual es que cada persona por computadora puede votar. También puede ir a la asamblea del colegio, que va a ser el sábado 13 de agosto, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, y ahí también tendrán oportunidad de votar por computadoras. O sea, me imagino que la votación es, por supuesto, miembros in good standing del Colegio de Ingenieros. Sí, correcto. Tiene que estar primeramente colegiado, tiene que tener también la licencia del Departamento de Estado, que es el certificado, que se renueva cada 5 años, al día hasta el día 13, que es el día de las elecciones. Si después se vence, pues no hay problema, podría votar. Y te pregunto, Félix, háblame un poquito de la historia del Colegio de Ingenieros en el contexto de la historia de Puerto Rico y cuál es tu planteamiento acerca del futuro de esa institución. Sí, mira, el Colegio de Ingenieros Agrimensores actualmente tiene su matrícula 8,100. En un momento dado llegó a tener más de 12,000 miembros. Esa reducción, a mí estos temas me resultan interesantes. ¿Esa reducción tú entiendes que es por emigración fuera de Puerto Rico o simplemente que en general hay menos personas en Puerto Rico, han habido personas que por supuesto pues fallecen y no están entrando suficientes estudiantes preparados para estudiar una carrera en ingeniería en Puerto Rico? Una de las posibilidades para que ese número haya ido reduciendo es la emigración, aunque tenemos un capítulo en el exterior de unas 1,100 personas, tanto ingenieros como agrimensores. Otro es que no se está requiriendo en muchas empresas y el gobierno el que la persona esté licenciada. Esto es un grave error. Yo propiciaré y explicaré tanto a la comunidad, que es al ciudadano, como al gobierno, la necesidad de que tenga un profesional primero a tiempo completo y que tenga un profesional que tenga sus certificados y sus licencias al día. Nosotros tenemos que tomar horas contacto. Cada 5 años renovamos la licencia que nos expide el gobierno, el Estado, y es bien importante que esa persona tenga esos credenciales para cuando usted vaya a contratar. El colegio se crea y se funda en 1938. Anterior a eso, en el 1904 existía la Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico y en el 38 se crea lo que es el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. Hasta el 78, cuando los arquitectos forman su colegio,
y a partir del 78 al presente es lo que conocemos como el Colegio de Ingenieros y Agrimensores. El colegio se divide en institutos por profesión, son 8 institutos, y los civiles, los químicos, computadoras, los agrimensores, y también se divide por capítulos, que son 11, por área geográfica, y como indicara anteriormente, hay un capítulo del exterior con sede en la Florida. Tiene 1.100 miembros. ¿Solo en la Florida? Bueno, la sede está en la Florida, aunque estamos regados por todo Estados Unidos. Mayormente hay en Texas, hay en Nueva York, pero el núcleo mayor es en la Florida, entre Orlando y Miami. Y los ingenieros, ese tema que trajiste, Félix, sobre el uso del ingeniero, háblanos un poquito más de eso, porque uno de los asuntos que yo creo que cuando hablamos de planificación del entorno urbano, del entorno construido humano en Puerto Rico, una de las cosas que a menudo pasamos por alto es que mucho del asentamiento ha sido informal. La gente empieza a construir a veces sin tener precisamente la pericia de un arquitecto, de un ingeniero, un profesional que pueda firmar planos, y eso pone en riesgo a la población, más allá de un asunto de planificación, pone en riesgo a la persona que hace eso. Sí, ciertamente todo solar en Puerto Rico, toda finca, tiene lo que se llama una zonificación y un uso permitido. En muchas ocasiones compramos un solar donde tal vez sirva como un estacionamiento y queremos hacer un multipisos ahí. Entonces ahí es donde empiezan los riesgos, y hay que entonces ir a la agencia y buscar lo que se llaman variaciones para poder darle a ese local el uso real que va a tener finalmente. Es bien importante que usted contrate a un profesional autorizado, un profesional que tenga experiencia, porque en Puerto Rico existen más de 200,000 construcciones que son informales, como llamamos, que son viviendas que la persona tenía un solar y construyó una vivienda. Muchas de ellas las vemos en las áreas rurales, las casas que son en zancos, que llamamos. Esos son problemas bien grandes, entonces siguen construyendo hacia arriba la estructura, a veces la vemos de 5 o 6 pisos, y hay unos riesgos bien grandes. Los terremotos, uno de sus efectos son deslizamientos. Cuando uno está en la ladera, en las pendientes de las montañas, existe la problemática de deslizamiento. Así es que tenemos que estar bien claro que nosotros estamos en un área geográfica bien susceptible a todos estos eventos. En este caso, pues, un área bien activa sísmica, de terremotos. También estamos en un área activa cada 6 meses al año de donde pasan los huracanes. Tenemos muchas inundaciones, tenemos muchos deslizamientos. Así es que tenemos que tomar todas estas condiciones, que son fuerzas extremas, fuerzas mayores, en consideración. Y para eso están adiestrados precisamente los ingenieros. Ese es el trabajo de los ingenieros en Puerto Rico. Don Félix, de nuevo, ¿la elección es en qué fecha? Empieza el 5 de agosto, desde las 9 de la mañana, corrido. Usted puede entrar en cualquier momento a la página del Colegio de Ingenieros Agrimensores. Va a haber una aplicación que es la que uno tiene en los celulares también, y puede votar por la aplicación, hasta el 13 de agosto a las 12 del mediodía. Yo exhorto a nuestros compañeros, a los miembros del colegio, a los 8,100, que voten temprano. Inmediatamente que se abran el proceso de votaciones, vaya y vote, para así no esperar al último día, que ya a las 12, esto es por computadora, que eso ya cierra la computadora a esa hora. Y el resultado ya estará a las 12:01. Eso es, me imagino, un sistema
muy moderno, ¿no? Eso de votar en línea. En línea, correcto. Sería la primera vez, algo novel. Nosotros tenemos para nuestro colegio. De nuevo, estamos en avanzada como ingenieros y agrimensores con la tecnología. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos también en nuestros planes, mejorar la tecnología, tanto interna como educar a la ciudadanía sobre tecnologías que son nuevas para beneficio de todos. Don Félix Rivera, ingeniero Félix Rivera, candidato a la presidencia del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Muchas gracias por haber estado disponible para Sobre la Mesa. Muchas gracias, siempre a sus órdenes. Buen día. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa el amigo y abogado José Alfredo Hernández Mayoral. José Alfredo, buenos días, ¿cómo estás? Hola Armando, muy bien. Saludos a ti y a tu audiencia. José Alfredo, ayer se aprueba en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara el proyecto de ley llamado de consenso sobre el plebiscito de estatus a celebrarse el año próximo sin el Estado Libre Asociado como una de las alternativas. En el Senado, Roger Wicker presenta una medida muy similar, tiene unos cambios, entre ellos incluye la opción del Estado Libre Asociado. Nidia Velázquez ayer se le increpó, o ella estaba hablando sobre el tema del Estado Libre Asociado y le contesta al congresista McClintock, no el McClintock de aquí, dice, tiene razón, yo respaldé el Estado Libre Asociado, le dijo a McClintock, que esto estoy citando aquí de un artículo de José Delgado hoy, pero sostuvo que las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos demostraron que Puerto Rico no tiene poderes y que el control de su soberanía descansa en el Congreso. Creo que es la primera vez, por lo menos, que yo haya visto donde Nidia explica este cambio que ella ha tenido en su visión acerca del Estado Libre Asociado. ¿Cuál sería tu respuesta a ella, si ella te hiciera ese planteamiento? Que tiene que examinar la opción que está dando Roger Wicker en su proyecto, porque la inclusión del Estado Libre Asociado en ese proyecto no es meramente que la gente vote por el ELA y ya. Si la gente vota a favor del Estado Libre Asociado, crea una comisión negociadora nombrada por el presidente de los Estados Unidos y por el partido que apoye el Estado Libre Asociado en el plebiscito, para estudiar y negociar mejoras al ELA. Y lo que es más significativo, en el marco o con miras a reemplazar la Ley de Relaciones Federales por un pacto formal. Donde yo creo que Nidia está fallando es en no abrirse a el potencial que representa para sus preocupaciones el que la relación de Puerto Rico de ELA se transforme de la Ley de Relaciones Federales a un pacto. Eso yo creo que si lo mirara con profundidad y con objetividad, sin pasiones, sin prejuicios, la llevaría a entender que esa es una vía de resolver sus preocupaciones. Pero esto no se trata de alegrar a Nidia, esto se trata de presentarle la opción al pueblo de Puerto Rico y ver cómo votan los puertorriqueños. Esa idea, José Alfredo, y lo vi en el proyecto de Wicker, de convertir la ley pública número 600 en un pacto, no convertirlo, sino sustituirlo, ¿verdad? La fuente originaria de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos. Esa idea, dos cosas, ¿cómo se distingue si en algo de la alternativa de un pacto de libre asociación
Y segundo, ¿hay algún precedente para ese tipo de pacto que estás planteando? Bueno, empiezo por lo segundo. Las Islas Marianas tienen un pacto, el Commonwealth of the Northern Mariana Islands es a través de un pacto formal. Recordemos que las Marianas eran un protectorado en el Pacífico que Estados Unidos le ofrece a las Marianas, como a las Marshall y Palau, etcétera, si quieren ser un Commonwealth o si quieren ser independientes en libre asociación. Pues 3 escogieron ser independientes en libre asociación, que son los pactos que existen, y las Marianas decidió ser un Commonwealth. Los 4 firmaron, llamémosle pactos con Estados Unidos, entiéndase, un contrato, pero el de las Marianas fue dentro del sistema norteamericano, que esa es la gran diferencia. Si miras el proyecto de Grijalva y el de Wicker, la libre asociación se declara a Puerto Rico una nación soberana y se negocia un pacto, dicho sea de paso, por una comisión negociadora, pero está negociando un pacto un país independiente con los Estados Unidos. En el caso de Puerto Rico, y el que tenga duda de eso, porque han habido quienes dicen, bueno, es que la libre asociación ahora es un estatus distinto. Yo los invitaría a que vieran, por ejemplo, la sección acerca de asuntos fiscales de la sección de la ley que tiene que ver con la libre asociación. Dice: el estatus de Puerto Rico como nación independiente y soberana será el factor de control en la tributación de los contribuyentes puertorriqueños, que ese es otro problema que tiene esa alternativa, que es que los puertorriqueños tributaríamos, aún los puertorriqueños que mantuviésemos nuestra ciudadanía estadounidense, tributaríamos como ciudadanos americanos y también en Puerto Rico. Pero bueno, continúa, José Alfredo. Pero el pacto el pacto que haría Puerto Rico en reemplazo de la Ley de Relaciones Federales mantiene a Puerto Rico dentro del sistema constitucional norteamericano. O sea, no es un pacto que parta de la independencia de Puerto Rico, como el caso del Pacto de Libre Asociación. No, es un pacto, y aquí juegan con las palabras que uno utiliza. Es un pacto como lo pactó las Marianas, que no es un país independiente, es técnicamente un territorio de los Estados Unidos, pero su relación con el gobierno federal se rige por lo que está en el pacto. Es superior, cuando digo que cuidado, porque aquí usan la palabra de uno, yo no estoy abogando que nosotros copiemos las cláusulas del Pacto de Marianas. Nuestra realidad es completamente distinta y el ELA tiene unos atributos superiores a lo que tiene Marianas. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestras propias leyes fiscales. Marianas tiene el Código de Renta Interna Federal. Yo no abogaría por eso. Yo abogaría porque se pacta la autonomía fiscal, que es esencial, un elemento esencial del Estado Libre Asociado. Yo pactaría, o sea, si fuese yo el negociador de Puerto Rico, uno de ellos, pues son 5 y 5, un mecanismo para que no apliquen las leyes federales automáticamente, porque ese es el déficit democrático que hay ahora. O sea, ese tipo de cosas, pero lo importante es que una vez lo plasmas en un pacto, bueno, podrán decir, bueno, pero Estados Unidos puede violar el pacto. Bueno, puede violar el pacto de la libre asociación también, puede violar tratados internacionales también. Bueno, el pacto de libre asociación incluso ni siquiera tiene que violarlo. La sección cancelar. 211 dice: los artículos de libre asociación entre los Estados Unidos y Puerto Rico podrán ser dados por terminados a voluntad por cualquiera de las partes en cualquier momento. O sea que no tienen ni que violarlo, simplemente se desentienden del pacto y se acabó. Por eso, en el de las Marianas no está eso. En el de las Marianas el trato es completamente distinto. De hecho, tiene hasta consentimiento mutuo, que alguna gente duda si eso es válido o no es válido, pero no son pactos que tienen ese tipo de salida. Tengo que irme a la pausa, pero te dejo con esta pregunta y si me puedes de manera concisa contestar esto. ¿Por qué si existe ese precedente de las Marianas, por qué es que se desconoce en el Congreso esa alternativa? ¿Por qué no está disponible como una opción para el crecimiento del Estado Libre Asociado? ¿Qué te dicen en el Congreso? ¿Es una falla de los estadolibristas que no hemos
promovido esa alternativa, entonces se tiene por algo inexistente. ¿Qué sucede? ¿Por qué esa alternativa no está sobre la mesa? Bueno, hasta ahora sobre la mesa, la puso Roger Wicker sobre la mesa. Yo creo que el partido abandonó eso se exploró en los 70, llegó bien lejos, eso lo podemos hablar cuando vuelva de la pausa, y creo que se debe retomar. Yo creo que es la vía para desarrollar el Estado Libre Asociado y darle más firmeza. José Alfredo, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. No regresamos de la pausa, regresa Mili Méndez de la pausa, así que, pero tenemos que seguir hablando sobre este tema. Quizás la próxima semana podemos tener un segmento más largo para discutir estos asuntos. Gracias por estar disponible para Radio Isla 1320. Era el amigo José Alfredo Hernández Mayoral. Vamos a la pausa. Regresamos con Mili Méndez. Dígame la verdad, es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.